Moodle, una plataforma que facilita el aprendizaje activo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir la expresión, verdad? La tecnología limita a los estudiantes, no los hace pensar. Solo metidos en el teléfono quieren pasar y ya no reflexionan, solo copian y pegan, ¿sí o no? O nosotros mismos lo hemos dicho, tal vez nos ha pasado. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, tal vez tenemos cierta razón, o las personas que se expresan de esa manera tal vez sí tienen cierta razón en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué? No les voy a preguntar ahorita cuál es su perspectiva al respecto, pero al final sí quisiera pues que nos compartieran sus inquietudes. Entonces, las personas, ¿verdad? Dicen, desde que surgió el Internet ya los patojos no piensan. Ya solo quieren copiar y pegar, ya solo quieren... Pero realmente nosotros vamos a ver que esa postura o esa perspectiva no está en línea con muchas de las plataformas o el fundamento teórico que dieron origen a ciertas plataformas. Entonces, ¿qué es Moodle? Para iniciar, porque es la plataforma que ustedes usan, que nosotros usamos, que utiliza el mundo, ¿verdad? Entero, porque es una de las más versátiles, más fáciles, tal vez más amigables, es un entorno bastante intuitivo, ¿verdad? Entonces, ¿será que Moodle realmente es una plataforma que en lugar de propiciar el aprendizaje activo y significativo, favorece la haraganería del estudiante que muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? ¿O realmente es una plataforma que podemos usar para estimular la reflexión y el pensamiento crítico? Bueno, esa es una de las preguntas que vamos a responder durante la conferencia. ¿Qué es Moodle? Para ustedes, ¿qué es Moodle? ¿Cómo definirían Moodle? Sí, una plataforma que permite interacción. ¿Qué más? Somos poquitos y podemos participar todos. ¿Qué es Moodle? Es una plataforma que facilita la interacción, ¿verdad? ¿Qué más? La comunicación, la entrega de proyectos. Yo quiero compartir con ustedes algunas de las definiciones que dijeron en cierta investigación los usuarios de Moodle. No sé, ¿verdad? Si algunos de los estudiantes que contestaron tenían la obligación de usar Moodle por puntos o sentían gusto al usar la plataforma. Es una plataforma que sustituye a las fotocopias. Puede ser que tengamos estudiantes o profesores que tengan este pensamiento, ¿sí o no? Ahorro dinero y no saco copias, decían algunos. Tiene razón, ¿verdad? En cierta medida, pero veamos más adelante. Luego es un entorno virtual que permite la comunicación de doble vía, dijeron otros. ¿Sí o no? Es la comunicación que permite, es la plataforma que permite una comunicación de doble vía. Puedo poner documentos y el estudiante los puede descargar, el estudiante puede compartir sus tareas y el profesor las puede revisar. ¿Verdad? Tiene algo de razón también. Pero ¿qué más dijeron? Es una aula virtual que almacena todos los recursos educativos de un curso. ¿Sí? Ya no están en el correo. O ya no los envío por correo. Los administro mediante una plataforma. ¿Sí o no? Bueno, también es una respuesta aceptable. Es un ambiente virtual de aprendizaje que facilita la presentación ¿de qué? Ahí podemos enumerar y hacer una lista enorme que facilita la presentación de instructivos, de contenidos, de videos, de recursos, de actividades de aprendizaje y podemos hacer una lista extensa. Entonces, a esto, ¿verdad? Cuando preguntamos qué es, venía otra pregunta. ¿Para qué sirve? Entonces, quienes dijeron que Moodle era una plataforma en la cual ahorraban o servía o sustituía las fotocopias, para ellos
Moodle es una plataforma que servía para ahorrar dinero, ¿sí? Otros dijeron, es una plataforma que sirve para comunicarnos de forma sincrónica o asincrónica. Otros dijeron que sirve para almacenar todos los recursos que creamos y descargamos de la web. Otro dijo que es una plataforma que sirve para descargar y compartir contenidos. Está bien. ¿Creen ustedes que estas respuestas están fuera de lugar? ¿O están dentro de la línea de lo que es la plataforma, para qué sirve y qué significa, qué es? ¿Están dentro de la línea? Sí, están dentro de la línea. Pero cuando nosotros queremos ir más allá y hacer una reflexión en cuanto a qué es Moodle y para qué sirve esta plataforma, nosotros podríamos ir a la fuente primaria. ¿Qué es realmente Moodle y para qué sirve Moodle? Eso nos lo contesta el creador de la plataforma. Ustedes saben cómo se creó Moodle, ¿sí? Moodle surgió de la tesis doctoral de Martin Doughiemans, creo, no sé bien cómo se pronuncia, Doughiemans en español. Entonces a Martin le preguntaron, ¿qué es Moodle? ¿Para qué sirve Moodle? Y entonces si nosotros queremos saber y fundamentar realmente el uso que le damos a la plataforma, vamos a la fuente primaria, al creador de la plataforma. Entonces este es un proyecto que surge para el mundo a partir de su tesis doctoral, pero no solo iba a crear una aplicacioncita, ¿verdad? Porque a él le gustaba jugar a programar y diseñar, no, ¿verdad? Cuando él realmente presenta la plataforma y dice, ¿qué es Moodle? Él contesta, es un gestor de contenidos fundamentado en la pedagogía del constructivismo social. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros estamos utilizando la plataforma ¿para qué? Para enseñar, para comercializar. Entonces, no somos pedagogos, pero hacemos uso de la pedagogía. Él no era pedagogo. Su profesión era otra, era una profesión técnica. Pero ¿qué lo llevó a él a decir que la plataforma Moodle era un gestor de contenidos fundamentado en la pedagogía del constructivismo social? La necesidad de utilizar esta disciplina para mediar los aprendizajes. ¿Y mediarlos a través de qué? De un recurso dinámico como es la plataforma Moodle. Entonces, ya usted y yo podemos decir con propiedad que es Moodle. ¿Es un gestor de qué? De contenidos, fundamentado en qué? En la pedagogía del constructivismo social. Y cuando le preguntaron, bueno, está bien, es un gestor de contenido, pero ¿para qué sirve? Sirve para aprender a raíz de construir artefactos. Estos pueden ser textos, es solo una idea, pero él denominó artefactos a todo lo que se puede hacer en Moodle. Construir artefactos, lo que hace el profesor, lo que hace el docente. ¿Y por qué artefactos? Porque Moodle no se aplica a una disciplina del conocimiento. Es aplicable a cualquier disciplina del conocimiento. Entonces pueden ser textos, es decir, textos y lo que a usted se le ocurra como artefacto. Lo que a mí se me ocurra como artefacto. Pueden ser textos para que otros consulten. Entonces, cuando él dice, Moodle es esto y sirve para esto, es decir, que tiene un fundamento y que no es una plataforma que únicamente sirve para subir y descargar. Yo entro, cargo un documento y le digo a los estudiantes descarguen. El estudiante viene, entra, descarga todo y al final de la semana sube todo lo que le pidió. ¿Y qué hizo durante la semana en Moodle? Nada. Pero si vamos a la fuente, a la raíz, sirve para construir dentro del entorno artefactos que podrían ser textos, podrían ser proyectos, podrían ser videos, podrían ser esquemas, podría ser lo que a usted se le ocurra. Entonces, para que otros consulten.
Es decir, que no solo el profesor debe ser consultado, el estudiante puede generar también y ser consultado. Porque los roles dentro de la plataforma, aunque se diferencian como profesor, gestor, tutor, administrador, ¿verdad? Participante, aunque los roles sean diversos y diferentes para cada uno de los usuarios, todos los que interactúan en la plataforma interactúan ¿para qué? Para ser consultados. Muy bien. Entonces, pero yo uso Moodle, puedo decir alguno, yo uso Moodle únicamente para descargar contenidos o instrucciones y subir tareas después de una semana. Yo uso Moodle para subir todo y luego uso Moodle para revisar todo. Y no puede ser que no esté realmente propiciando un aprendizaje activo dentro de Moodle. ¿Qué hacer entonces? Para evitar que Moodle se convierta no en la sustitución del correo, sino en una plataforma que facilite la construcción de artefactos de parte de todos los usuarios. Esto es el aprendizaje activo y es lo que Moodle propicia. Entonces, Moodle es un aula dinámica. No es la sustitución del correo. No es que antes yo lo enviaba por correo y ahora lo subo a la plataforma. No es que yo antes imprimía las tareas y ahora en lugar de imprimirlas, yo las subo a la plataforma, ¿verdad? Entonces es realmente una aula dinámica. Pero ¿qué significa esto y cómo lograr que Moodle logre su propósito? ¿Cómo lograr que Moodle sirva para lo que tiene que servir? ¿Qué dijo el autor de la plataforma o el creador de la plataforma? Que servía para construir artefactos y permitir que otros los consulten. Entonces, sí puedo construir. Cuando usted construye, no está pasivo, está activo. Cuando usted construye, se mueve, está de forma dinámica, toma diferentes posturas. Toma algo por aquí, por allá, a fin de hacer una torre, una pirámide, de la misma manera. Entonces, yo debo permitir o debo facilitar, usar Moodle para esto. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Dentro de esta pregunta, cuando se la hicieron a Martin y a él le preguntan, ¿cómo lograr entonces que Moodle realmente cumpla su propósito? Porque es una plataforma que se ha viralizado en el mundo. Y no todos extraen el mejor provecho de esta plataforma. Entonces, ¿qué fundamentos dio él para que usted y yo podamos realmente sacar el provecho que esta plataforma tiene? Muy bien. El primer fundamento, dice él, Moodle está fundamentada ¿en qué? En el constructivismo. ¿Qué es constructivismo? Es la interacción con el entorno. Entonces, es fundamentado en el constructivismo. ¿Qué se adecua más al constructivismo? ¿Aprender o ser enseñado? ¿Cuál de las dos opciones se relaciona más o tiene vinculación directa con el constructivismo? ¿Aprender o ser enseñado? Los dos. Pero él decía que uno de los dos es superior al otro porque el otro es consecuencia de. Cuando yo soy enseñado, ¿quién actúa? ¿Quién está activo? El profesor. Pero cuando yo aprendo, ¿quién se activa además del profesor? El estudiante. Entonces decía él, dentro de los fundamentos, en la entrevista que le hicieron cuando presentó la plataforma, debemos hacer que el constructivismo surja a través de un aprendizaje activo y no solamente a través de un aprendizaje tradicional. Es decir, no es una plataforma en la que yo puedo subir y subir, sino también yo debo hacer que se active ¿quién? El estudiante. ¿Y cómo se activa el estudiante? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, cuando usted
cuando su propósito al usar Moodle es el aprendizaje y no es solamente la enseñanza, entonces usted está haciendo uso correcto de Moodle. Luego, otro de los fundamentos que menciona el autor es el construccionismo. Es otra de las teorías que fundamentan, otra de las teorías de aprendizaje que fundamentan la creación y el diseño de Moodle. Entonces, dice el constructor o el creador, ¿construye para mí o construye para otros? Construye para otros. Porque si cuando construye para mí y no me permito posicionarme en el rol de otro que me va a leer o que me va a consultar, no estoy completando el ciclo del aprendizaje. Es decir, estoy consumiendo tal vez información, pero no estoy generando de vuelta un conocimiento. Entonces, el construccionismo, que se refiere a la socialización con miembros de la comunidad virtual, refiere que yo no solo voy a construir para mí, para obtener una nota, tendría que comprenderlo el estudiante de esa manera. ¿Y cómo lo tendría que comprender el profesor? El profesor recibe una actividad del estudiante y ningún compañero sabe cómo hizo el otro su tarea o cómo hizo el otro su actividad. Pero Moodle realmente debe propiciar la socialización. Entonces, cuando es importante que además de que el estudiante realiza su actividad o realiza su tarea, Moodle propicie una interacción dinámica para que todos puedan conocer lo que hicieron todos. Yo lo hice de esa manera, pero al saber cómo lo hizo otra persona, yo puedo fortalecer mi proceso de aprendizaje. Y de esa manera yo puedo, según el creador de la plataforma, no solamente se debe construir, dijimos que construíamos artefactos que pueden ser textos o cualquier otra cosa que a usted y a mí se nos ocurra. Proyectos, esquemas, como mencionábamos anteriormente. Entonces, yo debo construir dentro de la plataforma no solo para mí, sino para otros, para que otros me consulten, para consultar con otros, para socializar con otros. Entonces, ¿qué puedo hacer después que hizo una tarea? Habilito un foro y digo, hago preguntas de reflexión. ¿Cuál fue el proceso que seguiste para trabajar tu proyecto? ¿Cómo desarrollaste tu proyecto? ¿En qué parte de tu proyecto tuviste más dificultad? ¿O qué solución darías si a un compañero si tuvo este problema al realizar el proyecto? Y entonces ya todos socializan, interactúan y Moodle está sirviendo, como decía el creador, para lo que tiene que servir. Entonces, no limitar la creación para que yo únicamente pueda valorar qué impresionante este trabajo. ¿Y cuántos de los estudiantes saben que yo me impresioné con el trabajo de uno? Y en el siguiente con el trabajo de otro. ¿Sí? Y entonces nosotros mismos interactuamos de esa manera. Otro de los fundamentos que decía Martin es, el Moodle está fundamentado también, primero en el constructivismo, luego en el construccionismo y luego en el construccionismo social. Es decir, yo socializo con mis compañeros de la clase, con los participantes del curso, pero socializo para enseñar o para que otros aprendan a construir. Y aquí vamos cerrando el ciclo. ¿Se recuerdan? Primero, cuando hablábamos del construccionismo, era que el estudiante, enfocarnos en el aprendizaje del estudiante, no en que yo enseñe, porque no soy yo la dueña del conocimiento. Ellos pueden encontrar lo que yo les estoy diciendo en la web, pero estoy enfocada en que él aprenda. Luego estoy enfocada en el que construyamos juntos. Y luego estoy enfocado en que esa construcción, como él ya aprendió, él mismo puede generar, completar el ciclo y hacer que otros aprendan. ¿Sí? Entonces, compartir de un grupo social a otro. Es decir, que usted tiene a sus participantes dentro del salón de clase,
Pero puede ser que en Perú, que en Argentina o que en otro departamento de Guatemala estén un profesor y un grupo de estudiantes estén fortaleciendo sus conocimientos en la misma disciplina que usted enseña. Puede ser que en algún momento en la sección de invitados que tiene Moodle, usted vincule a estudiantes de otra universidad, a estudiantes de otro curso, a estudiantes de otro país con sus propios estudiantes. Es decir, compartir de un grupo social a otro grupo social. Entonces, la socialización se fortalece. Y cuando iniciaba, yo les preguntaba, ¿han escuchado decir que la tecnología no fortalece la crítica, la construcción, el pensamiento reflexivo? Pero ¿por qué no completamos el ciclo o no aplicamos los fundamentos dentro de nuestro proceso? Pero ¿qué sucedería si nuestros estudiantes interactúan con otros y fortalecen un conocimiento? El año pasado yo tuve la oportunidad de dar seminario y a través de Moodle creamos, ¿verdad?, otros perfiles en la sección de invitados y nos estuvimos comunicando con estudiantes y profesionales del Perú para poder hacer nuestro seminario. Entonces fortalecimos tanto la investigación que a partir de eso pues se generó un artículo y ahorita estamos ya viendo la difusión de ese artículo, pero ya está fundamentado ¿en qué? En el construccionismo social, es decir, expando las fronteras de hacia dónde o hasta dónde puedo ver. Entonces, también muchas personas dicen que ahora las personas con el teléfono no socializan. ¿Han escuchado o hemos dicho eso? Es que ya no socializan. No socializan porque no reciben la formación adecuada para socializar correctamente. Pero si nosotros encauzamos esta socialización, nosotros vamos a permitir que el estudiante no se pierda en Facebook porque ya no tiene otra cosa que hacer y no puede ni hablar, no, nosotros debemos facilitar o guiar al estudiante para que esa socialización se dé y vaya más allá de la interacción con sus propios estudiantes, con sus propios compañeros. Pero ahí, ¿quién tiene que activarse primero, el profesor o el estudiante? El profesor debe activarse, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que le vamos a decir al estudiante cómo se socializa usando la tecnología. O cómo ellos tienen mucha habilidad técnica, pero nosotros los profesores tenemos la habilidad mediática para mediar esa construcción del aprendizaje. Y a ellos no tienen la idea tal vez de cómo utilizar esta herramienta para interactuar, pero nosotros tenemos la experiencia de decir y podemos decirle a ellos cómo deben hacerlo. Entonces, yo ya busqué, por ejemplo, en la web a 3 expertos en habilidades blandas. Y entonces yo ya le digo, este es el contacto. Así lo hicimos el año pasado, este es el contacto de ellos. Hay 3 grupos en el salón de clase, ustedes van a tratar de contactar a este autor, ustedes a este y ustedes a este. Y entonces uno de los grupos nos dice, ya logramos contactar al doctor Ríos, que trabaja en una universidad estatal de Perú y es administrador de la empresa tal y tal. Y nos dijo que puede darnos una videoconferencia para la siguiente semana. Pero ya yo les había dado la instrucción, el formato del mensaje, cómo lo tenían que hacer y ya ellos lo hicieron. Pero si a ellos no se les da la pauta, la guía, el lineamiento, ellos se pierden y no saben realmente socializar. Por eso es que ustedes han escuchado esa expresión, ya ni socializas. Pero ¿quién le va a dar al estudiante los insumos? Por ejemplo, usted puede decirle también, ellos también utilizaban Moodle, ellos ingresaron a nuestra plataforma como invitados, nosotros ingresamos a la plataforma de ellos como invitados y fue un semestre espectacular. ¿Sí? Entonces, es otro de los fundamentos, pero esto nosotros lo podemos aplicar cuando vamos al fundamento, vamos a la fuente. Es decir, que esto no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el creador
de la plataforma. También dice que otro de los fundamentos es el comportamiento separado o conectado. Encontrar el punto medio entre la individualización y la empatía para entender al interlocutor. Y eso ahí es donde se pierden muchos de nuestros jóvenes. No logran establecer el equilibrio. Pero ¿quién le va a decir cómo hacerlo? El facilitador, no el que le enseña, sino el que le ayuda y le indica cómo construir su propio aprendizaje, que ese es nuestro rol como tutores o facilitadores en Moodle, ¿verdad? Obviamente, nosotros tenemos un conocimiento, una experiencia mayor. No quiere decir que sea mejor, porque ellos también pueden aportar a nuestro conocimiento. Entonces, ¿el aprendizaje en Moodle es individual o es colectivo? ¿Qué dicen ustedes? Es colectivo. Entonces, a partir de ahí, el estudiante puede encontrar el punto medio en no ser él el centro. Encontrar el punto medio entre la individualización, es decir, dar un punto de vista en un foro, pero respetar y valorar el punto de vista de otro en el mismo foro. No va a denigrar, no va a demeritar lo que dijo alguien más, sino va a valorar lo que dijeron sus compañeros, y cuando difiera de alguna opinión va a decir: no estoy de acuerdo, con mucho respeto, y va a argumentar al respecto. Pero ¿quién le da esas indicaciones de cómo hacerlo? El facilitador, ¿sí? Entonces vemos nosotros que realmente Moodle es una plataforma que está fundamentada en teorías de aprendizaje moderno, teorías de aprendizaje actual y teorías de aprendizaje también que en el pasado fundamentaron los procesos de enseñanza-aprendizaje, que para el autor son los fundamentos básicos. Es decir, no es una plataforma, un blog, una página que sustituye al correo. Para eso yo sigo usando un correo, ¿sí? Pero cuando yo voy a la fuente y veo el fundamento, yo puedo decir, bueno, el blog no tiene todo eso. La página, bueno, tiene otra funcionalidad, pero Moodle realmente fue creado para desarrollar esa conexión, esa socialización y esa construcción de aprendizaje que muchas veces se limita por el pensamiento de que la tecnología pierde a los estudiantes y no facilita el análisis y el juicio crítico. Pero ahora, cuando yo me fundamento en estas 4 corrientes: constructivismo, construccionismo, construccionismo social y comportamiento separado o conectado, que es el respeto a los demás y la oportunidad de expresarme con libertad y de respetar la opinión de otros, entonces yo puedo decir que cada participante dentro de Moodle puede ser profesor a la vez que alumno. ¿Pero por qué? Porque tiene un facilitador que orienta este rol dentro de los participantes que tiene. Entonces, el origen y el fundamento de Moodle indican que Moodle que es una plataforma que facilita el aprendizaje activo. ¿Y qué implica entonces el aprendizaje activo? Si yo ya comprendí que Moodle no es una plataforma cualquiera, que no es lo mismo que usar un blog, que no es lo mismo que usar un correo electrónico, ¿verdad? Porque yo no solo voy a poner documentos para que se descarguen y no solo voy a permitir que suban los estudiantes sus tareas para que yo las pueda calificar, sino que voy a hacer algo más que eso. Entonces yo debo analizar qué es entonces el aprendizaje activo. Si yo ya comprendí el fundamento de Moodle, el propósito por el que fue creado Moodle según el creador, entonces, y él me está diciendo
que Moodle no es una plataforma pasiva en la que voy a subir y voy a descargar, subir y descargar, subir y descargar, sino voy a hacer que el estudiante se active. Entonces, ¿qué es el aprendizaje activo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, algunas de las definiciones. Aprender haciendo y experimentando. El aprendizaje activo son estrategias que el profesor aplica para lograr la participación dinámica del estudiante. Acciones del estudiante para hacer algo más que escuchar, leer y escribir. ¿Sí? Y la última, innovación a través de una experiencia de colaboración, reflexión individual de forma permanente. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, aprender haciendo. Es decir, que esas instrucciones muy básicas que nosotros damos en las que, bueno, yo creo que aquí es una definición que se adapta muy bien por el tipo de proyectos que los estudiantes realizan en las carreras, ¿verdad? Porque ellos siempre están haciendo. No se aprende la teoría del color únicamente porque la leyeron, sino porque la aplicaron, ¿no? Entonces, podríamos decir que estamos hechos con esta primera definición. Pero estrategias que el profesor aplica para lograr la participación dinámica del estudiante. Es decir, aplicó la teoría del color, hizo un proyecto, ¿verdad? No solo lo leyó, lo aplicó, pero ¿cómo va a superar el siguiente nivel? ¿Cómo lo va a socializar? ¿Cómo va a hacer que su experiencia ayude a otros a aprender? Nos quedamos solo en que hizo el proyecto, pero ¿qué más después de que haya hecho el proyecto? ¿Sí? Todavía el ciclo del aprendizaje activo no se termina con entregar el proyecto. ¿Qué más va a hacer el estudiante? Vimos, según el creador, cómo lo va a socializar dentro del entorno, cómo va a interactuar y cómo va a hacer que otros aprendan a raíz de su experiencia. Entonces, ahí es donde el profesor debe accionar para que el estudiante haga algo más que escuchar, leer o escribir. Aquí, en lugar de escribir, ¿qué otros verbos podríamos agregarle según la funcionalidad de sus carreras? Algo más que escucharlo a usted o a mí como profesora, leer un documento y escribir o dibujar o diseñar o armar una maqueta. Algo más que eso es el aprendizaje activo. Pero entonces, ¿qué es? Si el aprendizaje activo no es que en mi caso, por ejemplo, haga un plan de enseñanza para primaria o para secundaria, en su caso no es que el estudiante haga la maqueta o haga el diseño, ¿sí? O entonces, ¿qué es? Es una innovación a través de la experiencia, la colaboración, la reflexión individual, de forma que permanente. Y cuando termine el proyecto lo entrega y no hay nada permanente ahí, ya sea en su especialidad o en mi especialidad en la cual yo formo a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el propósito del aprendizaje activo? Número 1, enseñar a aprender, aprender a aprender y aprender siempre. Pero ¿cómo lo logro? La acción tutorial y el aprendizaje activo. ¿Cómo lo logro? Lo logro a través de la acción tutorial. Entonces, estamos todavía pensando, ¿verdad? Que si el aprendizaje activo no es solo escribir, no es solo dibujar, no es solo diseñar, ¿qué más hay dentro del aprendizaje activo según el creador de la plataforma? Veamos, vamos a descomponer las definiciones que vimos anteriormente y los fundamentos de las teorías que él nos daba. Entonces, primero, ¿qué debe hacer usted? Planificar el curso. Luego, planifica su curso, propone objetivos del módulo, del contenido. Luego que propone usted los contenidos, los objetivos, debe proponer las competencias que el estudiante va a desarrollar. Usted ya las tiene, pero el estudiante debe desarrollarlas. Y se supone que, según el ciclo, usted ya tiene en la mente que él ya debe tener ciertas competencias desarrolladas y va a desarrollar otras,
según el plan o el programa curricular. Si llegó al quinto ciclo y no tiene ciertas competencias desarrolladas, usted dice, yo no entiendo cómo pasó el curso. Pero entonces es responsabilidad de cada uno proponer que las competencias que el estudiante va a desarrollar, ¿verdad? Y ya luego proponer las actividades para motivar las experiencias de aprendizaje. Aquí en las actividades es donde el creador del módulo propone un ciclo integral. Estas actividades tienen que estar relacionadas con la búsqueda de la información, con la evaluación de la información, con el procesamiento de la información y con la comunicación de la información. Esta información para mí puede ser un tema, para ustedes puede ser un proyecto, ¿no? Según la especialidad. Pero entonces, todas las propuestas de actividades que usted proponga dentro de la plataforma deben estar vinculadas con estas 4 habilidades básicas que todo ciudadano digital en el siglo XXI debe manejar. Entonces, me decía una profesora, mire, yo no sé usar mucho la plataforma, pero los estudiantes ni se han dado cuenta que yo no la sé usar, porque yo tengo la habilidad de hacer que ellos sí la usen. Y entonces ellos no se han dado cuenta, y efectivamente, mire, tenía sus estudiantes, pero diestros en el uso de las actividades y las plataformas. Y entonces yo voy aprendiendo poco a poco, me decía ella, pero los estudiantes no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque la habilidad de mediar la tenemos ¿quiénes? Nosotros. La actividad de orientar, ¿sí? Y de facilitar, ¿verdad? La tiene usted. Entonces usted es el guía de cómo hacer y qué decir. Pero ¿qué deben tener entonces todas las actividades que usted proponga? El estudiante debe saber buscar un proyecto similar en la web, ¿sí? Debe saber evaluar qué tipo de proyecto es el mejor para que le sirva de ejemplo. Debe saber procesar, bueno, y decir, esto se puede hacer de esta manera y de esta manera, según yo encontré en 3 plataformas diferentes en la web. O incluso usted le puede decir, ve, consulta esta plataforma, consulta esta otra y ve cómo se hace tal cosa, tal proyecto. Luego verifica cuál es el mejor proceso. Y luego comparte en una plataforma o una red social qué proceso te sirvió, grábate un video, o sea, sé tú el modelo, haciendo la maqueta, haciendo el diseño, ¿verdad? Graba el escritorio de tu pantalla y comunícalo con otros. Y presenta cómo es más fácil la forma en la que tú descubriste que se hacía y no la forma en la que está en internet. Entonces, esas 4 habilidades deben estar implícitas en todas las actividades de aprendizaje que nosotros propongamos. Entonces, ya estamos descomponiendo, ¿verdad? Esa información teórica que nos dio Martin cuando dijo en qué se fundamentaba Moodle. ¿Sí? Entonces, luego, cuando ya nosotros sabemos que dentro de la actividad de aprendizaje vamos a hacer que el estudiante busque, vamos a hacer que el estudiante, además de buscar, evalúe la calidad, evalúe o procese la información y luego comunique lo que aprendió, entonces nosotros vamos a decir que el rol del tutor es para cumplir con el constructivismo, propone objetivos, competencias y actividades. Para cumplir con el construccionismo y con el construccionismo social, programa actividades que impliquen búsqueda, evaluación, procesamiento y comunicación de la información. Y luego va a ver que el estudiante ha logrado un comportamiento, es decir, un empoderamiento del aprendizaje individual y ha podido socializarlo de forma colectiva, que es la última teoría. Entonces, los fundamentos de Moodle se relacionan perfectamente con la acción de ¿quién? Del tutor, de quien usa la plataforma. Entonces,
estos fundamentos no solamente están escritos allí porque se le ocurrió, no, tienen un fundamento, un propósito para que la acción tutorial se fortalezca. Muy bien, entonces, ¿qué actividades de aprendizaje puedo hacer en línea? Cuando mi especialidad requiere que elaboren, que hagan, que presenten, ¿sí? ¿Qué actividades debo hacer en línea? Entonces, Gili Salmon, analizando los fundamentos de la plataforma Moodle y de otras plataformas, ha propuesto 5 etapas que usted debe tener en cuenta antes de proponer una actividad de aprendizaje, para que Moodle cumpla el propósito con el que fue creado, es decir, sirva para lo que tiene que servir. Entonces, Gili Salmon, analizando esta situación y analizando que este fundamento de la plataforma Moodle se evidencia en la acción tutorial para hacer que el estudiante se active, propone 5 elementos o 5 etapas que el profesor puede aplicar o el tutor puede aplicar para facilitar el aprendizaje. Entonces, número 1, acceso y motivación. Es decir, con que usted en el instructivo explique o explique, ¿verdad? O diga, bueno, haga de cuenta que es usted el diseñador o el arquitecto de una firma grande de Guatemala o de una firma internacional. O sea, una motivación. O sea, piense usted que este proyecto lo tiene que presentar a los más grandes ejecutivos de esa empresa. Es decir, ya hace un clic. El estudiante nunca ha pensado que podría trabajar en esa empresa. Y tal vez se ha pensado que quiere hacer su propia firma, pero para eso tiene que tener cierta experiencia. Entonces usted lo lleva más allá y le da una motivación que realmente haga que él despierte y pare las antenas. Y entonces dice, imagina que eres el director de la escuela de diseño o eres el decano o eres el secretario académico, o sea, algo que les motive, que ustedes ve que les motiva a ellos. Y tienes que proponer el mejor proyecto. O imagina que debes proponer al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala la torre de parqueos. O sea, algo que motive realmente al estudiante y que lo relacione con su contexto, lo relacione con lo que a él le gusta, ¿sí? Entonces, es el primer nivel del que habla la doctora Gili Salmon para hacer que el aprendizaje dentro de una plataforma sea activo. Entonces, no solo son contenidos y no solo son ejemplos los que yo voy a subir a la plataforma. Por eso es que no es un blog el que sustituye a una plataforma, no es posible. Entonces, ya ahorita en uno de los niveles vamos a saber cuál es realmente el propósito por el que Moodle cumple con todos estos requisitos. Luego, del acceso y la motivación, donde hay se prepara el acceso al sistema, se da la bienvenida y la animación, se da una socialización, envíos y recepción de mensajes. ¿Cómo van? ¿Ya investigaste? O como él es el que va a proponer, por ejemplo, la torre de parqueos, ¿verdad? El diseño de la torre de parqueos para la Universidad de San Carlos de Guatemala, él tiene que investigar, tiene que buscar, tiene que preguntar a arquitectos o diseñadores famosos, ¿verdad? Según el proyecto, tiene que consultar. Luego enviar mensajes, socializar. Estoy haciendo este proyecto y buscar, qué me recomienda. Pero esa instrucción, ¿quién se la da? El tutor. Él no lo va a hacer por sí solo, nunca lo va a hacer el estudiante. ¿Quién le va a dar bueno, tal vez uno o dos van a ir más allá, pero si usted no se lo detalla en las indicaciones que está compartiendo en la plataforma, el estudiante muy pocas veces va a hacer algo más de lo que usted le pida. Luego,
tiene que interactuar. Bueno, y vamos a hacer un foro en la clase, vamos a hacer un foro en la plataforma y tiene que compartir las ideas de la socialización que hicieron. Y entonces usted abre el foro y les dice, cuéntenos, ¿verdad?, cuáles son las innovaciones más recientes en la arquitectura o en la, ¿verdad? Usted ya va en el tercer nivel. Y el estudiante está compartiendo o interactuando, facilitando tareas y buscando tal vez el software adecuado, buscando lo mejor y socializa esa información con primero dijimos, según el fundamento, con sus compañeros, con los de la clase. Pero luego viene y empieza a construir, ya que tiene toda una plataforma, sabe los mejores procesos, ¿sí? Sabe los mejores software, conoce, ha compartido, ha socializado con expertos, tiene acceso, tiene la motivación, entonces ya empieza a construir hasta entonces. Pero muchas veces nosotros lo primero que hacemos es, haga esto. Y los demás procesos no están, y la plataforma no nos facilita y nos permite hacer esto. ¿Por qué? Porque ahí puedo hacer un foro, ahí puedo conectarme a una hora y hacer un chat, ahí puedo compartir enlaces, otros pueden compartir enlaces, ¿sí? Entonces, luego, ya puede él construir. Cuando se refiere a construir el conocimiento es construir lo que él ha aprendido, es decir, proponer, no solo ver un video en YouTube y replicar lo que ya un autor hizo en esa plataforma, sino proponer a partir de la búsqueda, de la socialización, de la comunicación, propone él su propia estructura, su propio conocimiento. Luego, desarrolla, es decir, él se empodera, él lo hizo, pero ahora ya lo socializó con los suyos, pero para empoderarse y hacer valer su conocimiento o su creación, debe comunicarlo con otros, no solamente con los de su entorno. Entonces es ahí donde yo puedo usar o activar el rol de invitados en la plataforma. Tal vez todos subieron su proyecto y un profesor invitado de otra universidad va a ver los proyectos que hay en la plataforma. ¿Sí? Ya puede usted colocar la rúbrica, evaluar con la rúbrica y los profesores invitados o los compañeros invitados de otras ya pueden revisar. Y ya pueden proponer, dar comentarios al respecto. Entonces, vemos nosotros que no es, pero para esto, como mencionábamos hace un momento, ¿quién debe activarse primero? ¿Quién debe activarse? El facilitador, ¿verdad? El docente. Es decir, que mi instructivo para cierta actividad no va a ser, bueno, tienen que hacer esto. Y ahí murió, y lo tienen que entregar el otro domingo. No, porque, y entonces el estudiante, las instrucciones están en la plataforma. ¿Qué hace el estudiante? Descarga, imprime y trae el proyecto o lo sube a la plataforma. ¿Sí? Y ahí quedó la tarea. No hubo más de otra cosa. Porque yo no sé también si hay otras organizaciones, otras empresas, no sé, tal vez un profesor extranjero puede estar a través de una videoconferencia, no sé, yo no busqué más que eso. O ahí se los envié por correo. Bueno, si bien nos va, usamos la plataforma, no sé aquí, pero allá, y si no, por correo, ¿verdad? Entonces, o si no, pues lo subí al blog o al grupo de Facebook, y ahí no se puede hacer otra cosa, ¿sí? Entonces, no sé, ¿verdad?, cómo es aquí, como les decía, pero he visto ejemplos pues en mi facultad y en algunas otras unidades académicas en las que he tenido oportunidad de compartir. Entonces vemos que nos limitamos cuando no sacamos no potencializamos la plataforma que estamos utilizando. Entonces, recursos de Moodle que favorecen el aprendizaje activo o que yo puedo integrar en este proceso. ¿Qué recursos de Moodle yo puedo integrar a este proceso?
Puedo integrar, por ejemplo, activar la asistencia, bases de datos, chat, cuestionarios, encuestas. Es decir, que un estudiante, usted puede generar una encuesta y puede de verdad trabajarla y decir, bueno, este es el proyecto que salió mejor o salió mejor evaluado, ¿sí? Y entonces ya usted puede activar todas estas opciones, es decir, que todas estas opciones las puede integrar dentro del proceso anterior para que realmente se produzca un aprendizaje activo en el estudiante. Encuestas, foros, glosarios, por ejemplo, dentro del proyecto en la parte de socialización, comparte las palabras nuevas que has encontrado o que forman parte de las innovaciones arquitectónicas que han surgido en Latinoamérica o en Europa o en términos ingleses, ¿verdad? Que han surgido o que surgen en los nuevos procesos de construcción o de diseño. Y entonces ya ellos van creando, armando un glosario entre todos. Y ya consultan ese glosario para ver si hay algo más que pueden incluir en su proyecto. Pero eso yo lo puedo hacer si estoy aplicando realmente el proceso del ciclo del aprendizaje activo. Motivación, socialización, búsqueda de información, construcción y empoderamiento o desarrollo. Si yo no estoy usando ese proceso para proponer mis actividades, puede ser que solo esté usando el proceso de construcción y obviando todo lo demás, yo no voy a utilizar todas estas aplicaciones que tiene Moodle, ¿verdad? Entonces, puedo usar el taller, puedo usar subir la tarea, puedo hacer un wiki también. Bueno, después de construir el proyecto, vamos a hacer grupos de 5 y cada 5 personas van a realizar un ensayo de las innovaciones que aplicaron. ¿Sí? Se da también el orden en el que usted aplique el proceso, no altera el resultado final. Usted puede aplicar la socialización al final, el empoderamiento al inicio, la construcción al inicio, luego la socialización, luego el compartir la información. Es decir, puede variar el orden y en cualquiera de las etapas ir viendo qué aplicación de Moodle se adapta. ¿Qué aplicación de Moodle se adapta? Entonces, la wiki, es como utilizar un Google Docs, ¿verdad? En el que todos participan y todos escriben sus ideas, pero aquí en la plataforma usted va a tener la opción de agregar rúbricas, de agregar evaluación, de ver con más detalle los aportes de cada uno, a qué hora hizo cada uno el aporte, ¿verdad? Y cómo fue que quedó el ensayo finalmente. Luego, archivos, usted puede compartir archivos, carpetas, etiquetas, libros para fortalecer el estudio de los estudiantes o la interacción de los participantes, un contenido en Scrum, una página, una URL externa. Entonces, aquí hay un ejemplo de la actividad, ¿verdad? Ya hemos dado algunos ejemplos y sería interesante que también ustedes al final compartan ejemplos que puedan ustedes considerar oportunos, ¿verdad? Para poder desarrollar. Número 1, usar Moodle como debe ser, aplicar la dinámica de aprendizaje activo que propone la doctora Gili Salmon, fundamentada con estas teorías que propone el creador de la plataforma. Entonces ya ustedes pueden proponer nuevas estrategias y nuevas formas y cambiar la perspectiva de las instrucciones que aplicamos. Entonces aquí hay un ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Donde están las etapas. Es un ejemplo, pues, de la especialidad de e-learning, pero usted puede ir adecuando o cambiando o sustituyendo los temas al área o al curso que usted imparte. Entonces, el acceso y la motivación. Imagina que eres director del profesorado de educación a distancia modalidad e-learning y estás invitado a un programa radial en el que te solicitas que hables del ABC del e-learning. Te han solicitado que abordes como mínimo los siguientes temas, ¿verdad? B-learning, C-learning, M-learning. Entonces, luego investiga como mínimo 3 modalidades más del e-learning y aplícalas en la actualidad y descríbelas detalladamente con ejemplos. Entonces,
Él está motivado. ¿Por qué es lo que lo motiva aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué parte de la instrucción lo motiva a él acá? Se está posicionando como ¿qué? Como director, ¿verdad? Luego está el paso no está el paso de socialización, recuerdan que era el segundo, está el paso de recibir y compartir información. Entonces, en cada una de las modalidades debes especificar qué es cada una y dar un breve ejemplo donde los asistentes puedan comprender de manera fácil y sencilla estas modalidades. Entonces, en cada una debes especificar qué va a hacer aquí entonces el estudiante. Utiliza Google Académico y bases de datos. Obviamente, no, entonces no le estoy dando opción a que use el primer resultado de Google, ¿sí? No le estoy dando opción a eso. ¿Pero por qué? Porque yo ya vi qué artículos de Google Académico o yo puedo proponer como una herramienta externa dentro de la plataforma algún enlace que esté en una base de datos. Esto yo lo puedo fortalecer, ¿no? Es solamente una guía o un ejemplo. Entonces, luego, el estudiante ya buscó qué es C-Learning, qué es G-Learning, qué es M-Learning, y entonces ya buscó ejemplos, ya tiene su información. Luego construye su conocimiento. Es decir, buscó lo que dicen otros, pero ahora le toca construir lo que dice él, en función de lo que investigó o leyó. Entonces, la conferencia la debes grabar en audio. Utilizando la aplicación Audacity, recuerda utilizar tu creatividad y entonces ahí hay instructivos y tutoriales de cómo utilizar la aplicación. Luego va a socializar, sube ese audio que grabó de esa temática, la va a subir a la red social y va a compartir el enlace que generó en el foro. Y luego cómo se va a empoderar de la información. Yo no sé si eso que grabó se le va a quedar o no. O sea, debo asegurarme de que lo va a repetir y lo va a grabar para futuras ocasiones. Entonces, además de compartir el enlace, explica en el foro cómo aplicas el ABC del e-learning en tu propia vida. Entonces dice, yo tengo una aplicación en mi teléfono, en el M-Learning, ¿no? Yo tengo una aplicación en mi teléfono y que es la del diccionario de la RAE y todos los días aprendo 3 palabras nuevas. Por ejemplo, podría él mencionar en el foro, pero eso no lo puede hacer en un blog. Eso no lo puede hacer en un correo. Eso, ¿por qué? Porque Moodle facilita el aprendizaje activo y se fusiona perfectamente con las 5 etapas que propone la doctora Gilly Salmon para realmente activar el aprendizaje. Entonces, vemos nosotros, este es un ejemplo sencillo, pero usted podría ponerlos a grabar cómo armaron su maqueta, cómo hicieron el diseño, a grabar el escritorio de su pantalla. Luego lo grabó una vez, pero ya lo grabó la tercera vez y ya lo hace más rápido. Es decir, que él mismo vaya midiendo su nivel de aprendizaje, pero aplicando, ¿verdad? Los niveles. Quisiera escucharlos ahora a ustedes y que me digan cómo podrían ustedes proponer o un ejemplo de cómo podrían, qué tipo de actividades dejan ustedes y cómo podrían innovar esas actividades fundamentándose en Moodle y fundamentándose también en las etapas que propone la doctora Gilly Salmon. A ver, quisiera escucharlos. Antes de que ustedes me pregunten, no sé, si tienen alguna pregunta, pues también es bienvenida, pero quisiera también como escuchar cómo innovarían ustedes sus actividades en cuanto a esta propuesta pues que yo vengo a compartir con ustedes esta mañana. ¿Sí? Sí, buenos días. Yo trabajo con estudiantes que empiezan a hacer su proyecto de graduación y estaba pensando, oyendo su conferencia, en cómo podía yo motivarlos y que se metan
hacer cosas, ¿verdad? Entonces estaba pensando en construir redes donde ellos asocian elementos del contexto físico, natural o social, pero aplicando análisis y, o sea, no solo recopilando información que es importante para el proyecto, sino que de una vez analizándola, y para eso pensaba que tenían que hacer redes y hacer consultas, pero también grabar cuestiones, y, y lo que decía usted de hacerlo varias veces, porque hacerse una autocrítica, ¿no? Creo que así se me está ocurriendo a mí, perdón, Sí, no sé si. no, muy bien, y podría ser que eso lo compartan en los foros que usted habilita en la plataforma, ¿verdad? Sí. Y ellos mismos, por ejemplo, si lo hacen por grupos o lo hacen individual, si lo hacen por grupos, ¿verdad? Van como dándose entre ellos mismos también comentarios, críticas, mira, creo que les falta esto, podrían ampliar esto, y entonces ellos mismos, pero usted va viendo eso en el foro, cómo se comunican, y ya luego cuando va llegando la fecha final, ya usted hace un comentario, ¿verdad? Por favor, consideren el comentario que les hizo tal persona, amplíen esto, ¿verdad? Y ya, porque Moodle se presta para eso, ¿verdad? Sí, yo creo que hay personas que les gusta trabajar en grupos, no en grupos numerosos, pero 2 o 3, y se ayudan, se trayudan, a veces por la amistad, ¿no? Que trabajar solo a veces creo que les aburre un poquito, sienten como, bueno, ahora me enfrento yo solo a este texto y a estas cosas, ¿no? Que sí, gracias. Gracias, muy buena idea, ¿verdad? Y yo, por lo que él mencionó, no numeró las etapas, pero ustedes consideraron y escucharon que hay socialización, hay búsqueda de información, hay luego empoderamiento, ¿verdad? Hay también una interacción con otros, hay una motivación también, porque seguramente van a hacer un proyecto que, ¿verdad? Ya va a ser tal vez el de su graduación o va a ser con el que se van a graduar. Y hay empoderamiento, porque luego de eso deben aplicar las críticas que tuvieron o las mejoras que recibieron, ¿verdad? Y entonces ya ellos pueden ejecutar y al final pues subir la versión última, ¿verdad? Y ya tal vez comparten su video ahí mismo, otros lo pueden ver, ¿verdad? Un aplauso para el arquitecto. Dice, sí, un aplauso. Arquitecto, licenciado, no sé, ¿verdad? Porque hay licenciados y hay arquitectos acá. Mucho gusto. Gracias. Ingenieros también. Ah, mucho gusto. Muy bien. ¿Alguien más? O si tuvieran alguna pregunta. ¿Sí? ¿Esta plataforma es gratuita o la va a comprar la universidad? Yo no conozco, discúlpenme. Es gratuita. Ya la tienen, ¿verdad? Ya la tienen instalada. Puede ser que usted solicite la creación de su curso, ¿verdad? Y ya usted va alimentando, va enriqueciendo, ¿verdad? Yo creo que tienen algún programa con la licenciada Sofía, ¿verdad? Entonces, ya hay tal vez un programa de acompañamiento para que puedan ustedes armar el curso, ¿verdad? Y como que ya dar el paso o el salto del correo a la plataforma o del blog a la plataforma, ¿verdad? Eso sería muy interesante. Usted mencionaba su facultad, ¿cuál es? Humanidades. Ah, y ya funciona ahí. Sí, funciona bastante bien y tenemos una carrera e-learning, ¿sí? Funciona bastante bien, tenemos una carrera e-learning, EPCistas de diseño gráfico, pues y profesores de diseño gráfico nos ayudaron pues para el arranque en cuanto a la diagramación y diseño del programa y de los cursos, ¿verdad? Para eso. Sí, tenía otra. Muy corto, solo, ¿ustedes han evaluado cómo los estudiantes se han motivado a trabajar más con esto? ¿O han hecho evaluaciones? No sé si tienen muchos años de tenerlo. Al principio sí hay mucha como resistencia y ellos que no conecta, que no tengo, pero ya luego se acostumbran y lo ven como, pero la parte que los motiva a ellos a utilizarla es esta primer gancho, ¿no? Que usamos nosotros
para motivarlo y entonces ya ellos se sienten, porque si usted le dice, es que nos dijeron en junta directiva que lo tenemos que usar, por ejemplo, ya usted, el estudiante no lo va a hacer con gusto porque usted tampoco lo está haciendo con gusto. Pero muchos de ellos se motivan, les cuento así rápidamente, y les abre puertas, ¿no? Porque esta especialidad o saber utilizar una plataforma como Moodle les abre puertas afuera, porque no solo la utilizan, por ejemplo, en educación o en formación, ¿sí? Sino que un estudiante es licenciado en Pedagogía y Administración Educativa, no es ni ingeniero ni es experto en e-learning. Pero resulta que como estudiante él había llevado un curso en la plataforma. Entonces cuando le preguntaron, mire, usted puede utilizar alguna plataforma educativa, ¿verdad? Es que fíjese que aquí compartimos información y usamos tal. Y él dijo, bueno, sí, cuando era estudiante llevé el curso tal y tengo esta constancia que lo certifica. Y entonces lo pusieron a prueba, ¿verdad? Si realmente él había utilizado la plataforma y le dijeron, bueno, el trabajo es suyo. Y ya luego lo han capacitado y lo han formado ya en lo que requiere la empresa para eso, ¿verdad? Y así, sí, solo y luego. Gracias. Sí, muchas gracias por su presentación, me ha motivado. Ay, qué alegre. Lo que decía aquí el arquitecto, es una muy buena técnica para los que van a presentar su proyecto de investigación, porque realmente les facilitaría enormemente, ¿sí? Enormemente en la presentación, porque están todos los pasos que deben seguir, que yo considero que deben seguir, tal vez por no ser arquitecta, sino de otra carrera, lo veo más cercano, ¿sí? A diferencia de los arquitectos que me parece que a veces es solo lo técnico, ¿sí? Entonces creo que está muy atinente. Yo sí. No, de ninguna manera, no, sino simplemente es una buena metodología para que los jóvenes presenten sus proyectos de investigación, ¿sí? Da los señalamientos, los pasos muy adecuados, muy atinentes para poder llegar a obtener un fin, que es lo que se quiere. Y conforme van desarrollando los pasos, ya usted puede, por ejemplo, puede aplicar, conforme van desarrollando, ¿verdad?, los pasos, usted puede integrar algunas plugins o, ¿verdad?, opciones que tiene la plataforma Moodle para ir enriqueciendo, para enriquecer el desarrollo y el proceso y el trabajo final, ¿verdad? Así que sería bueno que nos diera una conferencia también allá a los de investigación. Sí, que creo que estaría. Y porque tiene, de verdad, algunas opciones para investigación. Las encuestas, por ejemplo, ¿verdad? Las evaluaciones, autoevaluaciones de un curso pero bueno, eso yo creo que ya lo pueden manejar con la licenciada, ¿verdad? Y ver cómo generar los datos, generar las gráficas, ¿verdad? Sí, que se producen. Tan linda, aquí le vamos a sacar más el jugo todavía. Que se producen en Moodle, ¿verdad? Eso ya es Learning Analytics, que son las analíticas o las gráficas que puede producir Moodle y cómo puede verse ahí, ¿verdad? La motivación que tuvieron los estudiantes para realizar cierta actividad, cuando entran, ¿verdad? ¿Qué es lo que más visitan? Si cuando pongo videos o cuando pongo PDFs, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría facilitar ya, y hay plugins también que se pueden aplicar o adecuar a la plataforma para hacer este tipo de análisis en cuanto a la interacción que tiene el estudiante en la plataforma, ¿verdad? Entonces ahí ya usted puede ver y eso también ayuda a mejorar la tutoría, ¿verdad? Esta instrucción la entendieron mejor, ¿cómo la debo redactar entonces? ¿Cómo debo redactar la siguiente instrucción? Entonces eso ya con los administradores de la plataforma, ¿verdad? Se puede vincular, que yo veo que están bastante actualizados aquí en la facultad al respecto de eso, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias y similitudes con las herramientas de Google for Education? Me imagino, sí,
con la plataforma Classroom, tal vez se refiere a la plataforma, porque las herramientas Google for Education también es una suite, ¿verdad?, de capacitaciones, ¿verdad?, que ofrece Google para el profesor universitario, para el profesor en cualquiera de sus modalidades. Entra cómo utilizar Google Drive, cómo utilizar Google Classroom y cómo utilizar, por ejemplo, todas las opciones de Google que pueden implementarse a la educación. Pero considero que hay con la plataforma, si es específicamente con la plataforma Classroom, considero que hay una gran diferencia en cuanto a que en Google Classroom, por ejemplo, no hay una secuencia o no hay una base de datos, ¿verdad?, integral que pueda determinar a una institución el funcionamiento o el seguimiento, porque cada profesor es dueño de su aula. Los roles, ¿verdad?, son totalmente diferentes. En Moodle, por ejemplo, tenemos una jerarquía de roles. Está el gestor, el administrador, el gestor, el tutor, el participante. Usted puede determinar qué hace cada uno de los roles, mientras que en la otra plataforma el profesor es dueño de su entorno. No podría usted utilizar estas opciones que nosotros estábamos hablando en la respuesta, en la pregunta anterior o en el comentario anterior, de hacer cierto tipo de análisis para ver cómo se puede mejorar el aprendizaje o para ver las líneas de aprendizaje de cada estudiante, ¿verdad? Y no sería posible hacer un análisis integral, por ejemplo, para que Junta Directiva tomara alguna determinación de mejorar ciertos criterios en la tutoría, porque es una constante, ¿verdad?, en todos. Entonces, Google Classroom es más una opción individualizada que puede integrarse a Moodle para el nivel de socialización que propone la doctora Gili Salmo, y entonces ahí ya, pero no es factible, se podría decir, para integrar todo el proceso del aprendizaje activo, ¿sí? No es factible para integrar todo el proceso del aprendizaje activo, ¿verdad? Entonces, espero, Francisco, muchas gracias por su pregunta, haberle respondido, y puede también, ¿verdad?, comentarnos alguna otra inquietud. Entonces, es bastante limitado el control que se puede tener, ¿verdad?, en este tipo de plataformas de acceso libre. O sea, Moodle es libre, pero se puede como que controlar mejor el desarrollo. Yo quisiera complementar algo también con la respuesta que dicen. A mí, pues muchos me han preguntado, de hecho la vez pasada hablábamos eso con Manrique justo. Yo veo o sea, la diferencia de Classroom y de Moodle también, digamos, a nivel de herramienta educativa, aunque sea individual, ¿verdad? Es como que si dijéramos, bueno, yo puedo diseñar en Paint y puedo diseñar en Illustrator o en Photoshop, ¿verdad? O sea, es algo muy similar, ¿verdad? En Paint puedo hacer mis diseños, sí, muy básicos, ¿verdad? Pero cuando realmente quiero hacer algo profesional y bien hecho, yo utilizo Illustrator o Photoshop, o ustedes lo contextualizarán a sus programas de arquitectura, ¿verdad? Entonces, yo hago esa analogía para que ustedes vean la magnitud de la diferencia, herramienta, ¿sí? ¿Verdad? Y sí podría ser que usted, o si quisiera certificarse con Google, porque tienen una certificación, yo creo que ahora ya está completa en español, Google for Education, pero realmente es más de comunicación, de interacción, ¿verdad? No tiene todos los niveles que podría tener Moodle. ¿Sí? Bien, buenos días a todos. Solamente compartir una experiencia. De hecho, fue lo que me motivó a venir a la charla por acá. La situación es de que en este momento estoy llevando yo el diplomado en tutoría virtual. Y pues
como experiencia, me imagino que tienen esa misma plataforma en uso. El punto es de que sí, es cierto de que a nivel de cursos virtuales, pues funciona, la verdad es magnífico, porque al final de cuentas, pues se tienen que utilizar muchas herramientas para poder como que respaldar la información o lo que uno está investigando. En todo caso, por supuesto, al momento de que uno investiga, al momento en que uno desarrolla actividades, trabajos y todo lo que al final fundamenta el conocimiento, pues obviamente pues uno se enriquece y es parte de lo que se viene a dar como resultado. Pero principalmente lo que quiero enfocar en este momento es que sí es necesario y es fundamental que el docente o el tutor en todo caso pues mantenga siempre una actualización y principalmente en el desarrollo de material, porque creo que de eso esa sería la base fundamental para que este tipo de recursos funcionen adecuadamente. Si no tenemos, o sea, una práctica en cuanto al desarrollo de cada uno de los materiales que se van a utilizar para cada una de las actividades dentro del curso X o Y, creo que por muy buena que sea la herramienta, va a ser muy complicado que funcione adecuadamente. Entonces, pues el mensaje que quería yo en este momento es dar a entender de que, si bien es cierto, está la herramienta y es muy funcional, pues sí, definitivamente partimos del punto en que tenemos que actualizarnos permanentemente para poder obtener resultados satisfactorios. Gracias. Ok, respecto a ese tema, me comía la lengua a mencionarles algo. Fíjense que yo entiendo su punto y estoy completamente de acuerdo. No solo se trata de tener uno, digamos, la idea de cómo quiere desarrollar el curso, sino que también tener ese apoyo de material. Les comento que estamos hablando con el licenciado Jurado, el director de la Escuela de Diseño Gráfico. En la red curricular de diseño hay algunas asignaturas donde tienen que elaborar los estudiantes material educativo específicamente. Entonces, la idea es de que podamos utilizar a ese curso, ¿verdad? Los estudiantes cuando lleven ese curso para poder apoyar a los profesores a elaborar material. Entonces, se los adelanto. Esto es para el principios del próximo semestre y la condición es que el profesor tenga escrito su contenido, el conocimiento y toda la estructura de lo que quiere desarrollar para que el estudiante de diseño gráfico se los elabore gráficamente, o sea, puede ser material multimedia, pueden ser documentos, o sea, todo lo que ustedes necesiten. Se los adelanto porque pues así utilizan este tiempo que queda para preparar ese material y que pues los estudiantes puedan apoyarles a esa parte, ¿verdad? Sí. Nosotros en la facultad hacemos uso del recurso valioso, ¿verdad?, que egresa de esta facultad para animar nuestros contenidos, diseñar, diagramar, y realmente ha sido bastante, imagínense aquí qué podrían hacer, si allá a nosotros nos parece impresionante lo que ellos hacen, ¿verdad? Y solo necesitan pues la parte de mediación y de decirle, mire, necesito que esto lo ponga aquí, vaya allá, y ellos son unas máquinas para hacer ese tipo de contenido, ¿verdad? Ustedes que lo tienen aquí, qué excelente, ¿verdad? Ya me imagino ese tipo de contenidos que podrían generar. Sí, ingeniero. Sí, yo veo esto